Dios te bendiga, amigo, amiga que me escucha. Espero que te encuentres muy bien. Me da mucho gozo poder comunicarme a través de este video, compartiéndote un mensaje de suma importancia el día de hoy. El día de hoy vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Este pasaje nos va a enseñar cómo hay personas que viven alejadas de Dios, dándole la espalda a Dios, centrándose en sí mismas y dejando a un lado a Dios. Déjame decirte, amigo, amiga, que me escuchas. A veces el ser humano tiene vacío en su corazón y intenta llenar con el sexo, drogas y alcohol, con entretenimiento, con diversiones, con dinero, y nada de eso los va a llenar. El único que puede llenar su corazón se llama Dios. Por eso es necesario que el ser humano, para que conozca el propósito con el que fue creado, que vaya a la Escritura, que vaya a la Biblia, para que conozca el verdadero propósito de su vida. Es necesario que lea y conozca a ese Dios extraordinario, creador del cielo y de la tierra, el creador de todas las estrellas, el Dios todopoderoso que existe. Es necesario que entendamos miren lo que dice Jeremías 1 al 5, dice: antes que te formases en el vientre te conocí. Esto nos refiere que Dios, desde mucho antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te conoció. Antes que tu madre te conociera, Dios ya te conoció. Esto se refiere a que Dios te conoce muchísimo más que tu padre, que tu madre, que tus hermanos y que tus mejores amigos. Imagínense el conocimiento de Dios contigo. Y muchas veces lo ignoramos, lo rechazamos, no queremos saber nada de Él. Pensamos que Él no debe de estar en nuestra vida. Eso está tremendo. Vamos a ver lo que dice el Lucas 1 al 7 para que comprendamos lo que vamos a leer el día de hoy. Dice que se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Verso 6: y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amigo, amiga que me escuches, comenzando este pasaje, vemos que Jesucristo se junta con los pobres de esa época, con los mancos, con los cojos, con los ciegos. Y aquellos, los fariseos y los escribas, que eran la élite religiosa de esa época, consideraban como impuros a estas personas o indignos. Pensaban ellos en su mente religiosa, ellos pensaban: esas personas por alguna razón están como están porque han pecado. Mas Jesucristo se juntaba, se asociaba con prostitutas y publicanos para compartirles las buenas noticias. Los publicanos eran los cobradores de la renta pública, y en esa época eran odiados por la sociedad porque se consideraban que eran ladrones. Se quedaban con el impuesto de las personas, se quedaban ellos un porcentaje, y otro porcentaje se lo daban a Roma, pero ellos, las personas, lo consideraban como ladrones. Jesucristo en esa época comía y bebía con los despreciados de la sociedad. Los fariseos consideraban esto aborrecible porque hacía amistad con ellos y menospreciaban a los demás. Mas en cambio, mira lo que dice la palabra, Mateo 5:46: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No lo hacen los mismos los gentiles? Mas Jesucristo dice: ama a tu enemigo, ora por él, bendice a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen. Dice la Escritura: ¿cómo puedes decir que amas a un Dios que no ves si no puedes amar al que tienes a un lado? A personas que les cuesta trabajo. Es fácil y sencillo amar al que te ama. ¿Por qué no amas al que te cae gordo? ¿Por qué no amas al que te insulta, al que te aborrece?
el ejemplo de Dios misericordioso. Dice la Escritura que hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para buenos y malos. Dios le da respiración a buenos y a malos, porque Él les tiene misericordia. Al leer la palabra de Dios, entendemos que debemos de tener, al conocer a Dios, debemos de amarle. El mayor mandamiento: ama a Dios con toda mente, corazón, fuerzas y alma. Pero el ser humano en su corazón pone otro amor a otras personas, a los objetos, a las cosas, a las acciones, y dejando a un lado el amor a Dios. Lucas 14, 26 al 27, Jesucristo dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su mamá, a su padre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo. Esto, al escucharlo, la gente se sacaba de onda. Era duro. Esta palabra aborrece en el original griego se refiere a amar menos. Lo que significa es que si estás dispuesto a seguir a Jesucristo, el amor hacia Dios, el amor hacia Jesús, debe de ser el amor de Dios está por encima de tu trabajo, por encima de tus padres, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos y de tu propia vida. Y si no estás dispuesto a hacerlo, no puedes ser discípulo de Jesucristo. Imagínate, cuando nosotros le damos migajas de tiempo a Dios y pensamos que Dios no tiene tiempo para nosotros. Entonces los fariseos y los escribas querían matar a Jesús porque no les gustaba lo que escuchaban, porque Jesucristo les decía: hipócritas, con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque es aferreza a las tradiciones y costumbres de los hombres y dejando a un lado la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas eran sepulcros blanqueados, porque no amaban a su prójimo, no amaban a Dios realmente. Debemos de entender que el ser humano no es justo. Dice Romanos 3, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado y miserable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se crea más que los demás. Así que nadie se jacte en su presencia de Dios. Tremendamente, esto nos da una cachetada de guante blanco a nosotros, creyéndonos justos y teniendo autoridad de juzgar a los demás. Inexcusable eres tú, hombre, que juzgas, porque en lo que juzgas a alguien te condenas a ti mismo, dice Romanos. Miren lo que dice el verso 2, dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: estos a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos estaban murmurando a Jesucristo y se empezaban a quejar de Cristo mediante mentiras que propagaban. Cristo, en cambio, no se avergonzaba de ser conocido como amigo de los publicanos y pecadores. Él tenía misericordia para con ellos. Mas en cambio Lucas 18, 9 al 14 nos muestra cómo los fariseos se creían justos y menospreciaban a los demás. Vemos un ejemplo de dos personas que oran, un fariseo y un publicano. El publicano dice esto, dice en su oración: gracias por no ser como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Se creía mejor que aquel publicano. La soberbia que había en esta oración. Mas en cambio el publicano, dice la escritura, que el publicano no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, porque se sentía indigno y decía: sé propicio a mi pecador. Este hombre se sentía indigno de levantar la vista a un Dios santo, al que le había fallado muchísimas veces. Así debemos de ser, reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Él, dice la escritura en 1 Juan 1, dice que
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Así sea el pecado más sucio que has cometido en tu vida, Dios te perdona y te limpia para darte un corazón de piedra, lo hace un corazón de carne, sensible a Dios. Los fariseos juzgaban y no tenían misericordia, no amaban al prójimo. Mateo 7:1-6 dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja de que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto nos refiere que muchas veces cometemos el error de juzgar a las personas sin nosotros examinarnos a nosotros mismos en qué fallamos. Tenemos errores y no reconocemos nuestros errores. Vamos a leer el versículo 3. Ahí vemos que los fariseos eran hipócritas, porque le dice: saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a leer el versículo 13. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús, Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso. Va tras la que se perdió. Dios toma la iniciativa para que buscar a los pecadores. Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré. Imagínate, Dios, el ser humano te puede fallar, pero Dios no falla. En esa época los pastores eran responsables porque cada oveja tenían la obligación de que no se extraviaran las ovejas, que no murieran, que no fueran lastimadas. Pero el amor de Dios va más allá. Cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, Jesucristo se acerca y le dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque ellos no tenían misericordia con esta mujer. Menos más en el corazón de Jesucristo sí había misericordia. Va a la mujer y le dice, porque se alejaron ellos, desde el más anciano hasta el más joven, porque ellos les acusaba su conciencia que fallaban contra Dios y no podían apedrear a aquella mujer. Y Jesucristo les dice a aquella mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Es lo que Dios quiere para tu vida, que vayas y no peques más, amigo, amiga, que me escuchas. El amor de Dios Jesucristo sanaba a los leprosos. Él no tenía... Él no le causaba pena el tocar a los leprosos. Él iba y se juntaba con los pecadores porque él decía, Jesucristo decía: no he venido a los justos sino a los pecadores para que procedan en arrepentimiento. No vengo a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino vengo a los pecadores para que procedan en arrepentimiento, para que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, de haberle fallado a Dios muchas veces. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren lo que dice el versículo 5. Dice: y cuando le encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Esto hace una referencia al mejor pastor amoroso que es Dios. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es una mención de Jesucristo en la cruz. Jesucristo, tanto fue el amor de Jesucristo que dio su propia vida por los pecadores. Fue escupido, azotado, burlado por tu causa, por mi causa. Es necesario que entendamos. Dice Salmo 23, dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El mejor pastor debe ser Dios. El centro de tu vida debe ser Dios. Esta palabra gozoso nos refiere a que el gozo de Dios por el pecado es grande, en gran manera. Lucas 15:7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de Dios
por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando te arrepientes de tus pecados. Dios tiene paciencia, aunque falles, Él tiene paciencia. Segunda de Pedro 3:9, os paciente Dios para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todas las personas procedan en arrepentimiento, que se alejen de su pecado y vengan a Cristo, vengan a Dios en fe y en obediencia verdadera. Pero ¿cuántos de nosotros somos egoístas? Conocemos de lo que dice la Biblia y no queremos compartirle al niño, adolescente, joven, adulto, al de las drogas, al del alcohol, a la persona que está en prostitución? Es necesario que le hablemos de este gran mensaje que Dios tiene con las personas. Miren lo que dice el verso 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, sus vecinos, diciéndoles como gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así es Dios con nosotros. Se goza cuando se arrepiente el pecador. El gozo en el cielo se refiere a Dios y los ángeles. Mas en cambio los fariseos se quejaban y murmuraban en la tierra porque no tenían misericordia. De igual manera, como lo hacían los israelitas, Dios les daba maná, les daba comida, les daba agua, les daba vestimenta, y por 40 años los israelitas fueron malagradecidos, ingratos, murmurando y quejándose contra Dios. Muchos de nosotros actualmente nos quejamos por el trabajo que tenemos, nos quejamos y somos inconformes de lo que Dios nos da, y no somos agradecidos a Dios. Los fariseos y los escribas se consideraban justos en su propia opinión, mas en cambio Dios conoce nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones, cómo lo buscamos. Pero las personas tienen por sublime cosas materiales, cosas terrenales. Mas dice la Escritura que lo que las personas tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquellas personas que confían en sí mismos y no en Dios. A veces el ser humano se siente descontento, se queja y deprimido, temeroso porque no conoce a Dios, no busca de Dios. La palabra Lucas 15 nos habla también de otra historia del hijo pródigo. Había un hombre que tenía 2 hijos, y dice la Escritura que era rico, y este hombre, el hijo menor, le dice: padre, dame los bienes que me corresponden. El padre bueno le da los bienes que le correspondían a este joven, y este joven agarró el dinero que le dio su padre y fue y lo malgastó perdidamente en prostitutas y viviendo una vida perdidamente. Dice la Escritura que hasta que se le acabó todo, fue y pidió trabajo a una persona para que fuera y le diera de comer a los cerdos. Y él quería comer de la comida de los cerdos. Y hasta ese punto entendió y comprendió. Dijo: en la casa de mi padre muchas cosas, mucha comida hay. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la Escritura que él se arrepintió y fue al padre, pero dice la Escritura que el padre ya lo veía venir. Fue, corrió y le besó y le abrazó y le dijo a sus siervos: traigan el becerro más gordo, porque hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, mas ahora ha venido. Ese es el amor del Padre. El amor del Padre está con los brazos abiertos esperando a que vayas a su presencia, que vengas a Dios. Ven urgentemente a Dios de rodillas y pídele perdón, que Él te perdona. Él habrá fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amigo, amiga que me escucha, dice la Escritura que aprendamos de Dios. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 1 Juan 4:11. Amor a los pecadores. Si Dios te invita, no demos excusa: no tengo tiempo para Dios, tengo mucho trabajo. No, lo pospones para mañana. Mañana quizás es demasiado tarde. ¿Quién te asegura que mañana vas a estar vivo? Debemos de nosotros ir a la Escritura y también ser misericordiosos con las demás personas. Amigo que me escucha, mire lo que dice la Escritura acerca de la gran misericordia que debemos de tener hacia los demás. Dice Mateo 25:35 en adelante, dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me
Me visitaste en la cárcel y no me viste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y no vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, no me lo hiciste a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto nos hace una referencia de que necesitamos tener misericordia para con los demás. Dejemos a un lado el egoísmo y preocupémonos por el prójimo, por las personas de nuestro alrededor, amigo, amiga que me escuches, como lo hace Dios con nosotros. Amén. Espero que estés muy bien, amigo, amiga que me escuchas. Dios te bendiga. Me da mucho gusto que podamos comunicarnos a través de este medio. Les invito a suscribirse, es totalmente gratis a mi canal. Cada semana estoy subiendo un mensaje. Espero verlos pronto. Dios les bendiga en su vida y podamos llevar a la práctica esto que estamos escuchando. Bendiciones para tu vida. Bye bye.